Estimados compañeros de mesa, don Antonio Pérez Henares y don Jesús Sánchez Adalid, senadores, senadoras, autoridades, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos al Senado de España. Es para mí un motivo de inmenso honor volver al Senado, en el que he tenido la oportunidad de representar a los cordobeses durante la última legislatura, y Dios mediante volveré a hacerlo en la próxima, con motivo de la conferencia que mi admirado y respetado Jesús Sánchez Adalid va a pronunciar en el marco del ciclo de conferencias que esta institución, en colaboración con la Asociación de Escritores de la Historia, han organizado para difundir el rico patrimonio pictórico que este palacio alberga y que relatan algunos de los episodios claves de la historia de España. Quiero agradecer la deferencia que la organización ha tenido al darme la oportunidad de participar en el mismo y más especialmente presentando al autor que hoy nos congrega, a quien conozco desde hace varios años, no solo por su obra, sino por sus distintas visitas a la ciudad de Cabra, de la mano de mi apreciado y respetado paisano don José Calvo Pollato, quien me hizo el ofrecimiento en el marco de uno de los muchos actos culturales que, junto a la Delegación Municipal de Cultura de aquel ayuntamiento, organiza con brillantez en la localidad cordobesa y por cuyo gesto le estoy muy agradecido. Dar a conocer nuestra historia es un ejercicio tan noble como necesario en los tiempos que corren. Nuestras miserias, nuestras grandezas están en el origen y explican en gran parte lo que somos en el presente y cómo nos proyectamos al futuro. Conocerla, cuanto menos aproximarse a ella, es fundamental para sustentar una correcta base cultural y realizar análisis críticos sostenibles desde la veracidad del hecho histórico y evitar la manipulación o el engaño a través de la tergiversación de estos acontecimientos. Es igualmente importante dar a conocer el rico patrimonio histórico-artístico que posee esta institución, en ocasiones tan alejada del ciudadano, y que iniciativas como esta ayudan a su permeabilidad social y su acercamiento a quienes, en definitiva, se debe. Hablar en esta casa, ante todos ustedes, y hacerlo además presentando a alguien a quien admiro, es un honor, es un gran honor que para nada merezco. Hoy, Jesús Sánchez Adalid, profundo conocedor de la historia de España, nos dará a conocer algunas de las obras pictóricas que cobija el Senado. Nadie mejor que él para hacerlo por su ejemplar estilo y técnica literaria y sus demostrados conocimientos de la realidad histórica, política y social de nuestro país. Adornado todo ello por unas extraordinarias cualidades humanas que lo definen como un hombre amable, sencillo, interesante y atento. Nace don Jesús en Don Benito, provincia de Badajoz, aunque pasó su infancia y juventud en Villanueva de la Serena. Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, realizó los cursos de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Accede a la judicatura y ejerce como juez durante 2 años. Licenciado en Filosofía y Teología y licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, es sacerdote católico ejerciendo su ministerio en la parroquia de San José en Mérida. Es canónigo del Cabildo Catedral de esta ciudad y profesor de Ética en el Centro Universitario Santa Ana, adscrito a la Universidad de Extremadura. Su extensa bibliografía le ha convertido en uno de los escritores más reconocidos y admirados del panorama nacional, con numerosos éxitos de venta y con innumerables reconocimientos y premios, como el Fernando Lara, el Alfonso X el Sabio, Premio Troa, el Abogado de Novela y el de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, entre otros. Es Medalla de Extremadura, entre otros muchos reconocimientos y galardones. Sus obras han sido publicadas y difundidas en toda Hispanoamérica y Europa, propiciando grandes alabanzas de crítica y público, constituyendo la misma un canto a la libertad, al diálogo entre los diferentes, un viaje al interior del ser humano a través de la magnífica definición y evolución de sus personajes, una aventura cargada de valores y de rigor histórico, fruto del profundo conocimiento de los diferentes periodos históricos en los que se desarrollan sus obras y de la psicología humana. Todo ello lo han convertido en un autor indispensable de nuestros días, referente de la novela histórica, que gracias a escritores geniales como él, goza de una magnífica salud en nuestro tiempo. Hoy el profesor Sánchez Adalid nos acercará a la obra pictórica Combate naval de Lepanto, 7 de octubre de 1571, batalla de gran significación para la historia de España, al frenar la expansión del Imperio Otomano por Europa, y uno de los escasos retratos que existen del sultán Solimar. Sin más, querido Jesús, querido Antonio, muchísimas gracias por permitirme presentar este acto y muchísimas gracias a todos ustedes por vuestra atención. Tiene la palabra el autor. Muchas gracias.
Buenas tardes. Quiero agradecer que me den la oportunidad de hablar desde aquí, desde este lugar importante para nuestra historia, para nuestra política, nuestra sociedad, en fin, para España. Querido don Fernando, muchas gracias por aceptar esta presentación y quiero también agradecer a la Asociación de Escritores por la Historia, muy bien representada aquí por Antonio Pérez-Henar, que me haya elegido para hablar de uno de estos cuadros que se encuentran en la colección pictórica histórica del Senado. Yo, más que hacer una especie de tratado, digamos, militar, estratégico sobre la batalla de Lepanto, he preferido hablarles a ustedes de cómo era aquella España y cómo vivían los españoles en los momentos precedentes a la batalla. Lo que sucedió en el preludio y después todo lo que sucedió después de la victoria de Lepanto. También, como tengo que hablar de otro cuadro, aprovecharé para insertar algunos datos y anécdotas sobre lo que fue el Imperio Otomano y quién era Solimán el Magnífico. Pero antes permítanme que haga una reflexión sobre el lugar donde nos encontramos y sobre todos estos cuadros que nos rodean. No sé si ustedes han tenido en su propia persona o en algún familiar o han tenido conocimiento de unas experiencias que se llaman experiencias cercanas a la muerte. Esto es algo que cuando yo se lo describa quizá lo reconozcan por haber oído hablar de él o quizá haberlo leído. Cuando una persona está en un trance de muerte, un trance físico, es decir, cuando pierde las constantes vitales, a veces se detiene el corazón y se detiene también el funcionamiento cerebral. Entonces se certifica la muerte clínica. Algunas de estas personas, después, por lo que sea, vuelven otra vez a la vida y cuentan la siguiente experiencia. Atraviesan un túnel oscuro, después se encuentran con una luz, que es como un fenómeno atrayente, a la vez amoroso y comprensivo, y en un instante empiezan a percibir, como si fuera una colección de diapositivas, todos los momentos importantes de su vida. Es una visión desapasionada, es decir, se ve de una forma tranquila y sin un juicio de valor sobre ellas. La persona se ve cuando era niño, jugando, tal vez con sus padres, con las personas queridas, y así va creciendo en imágenes hasta que llega a los momentos, al instante anterior, que puede ser la enfermedad que le ha causado ese trance. Después de tener esa experiencia, que es realmente una extrapolación, una salida total del cuerpo físico y una especie de vida espiritual momentánea, regresan otra vez y se ponen a contar todo esto y tienen además dentro de sí las imágenes con una claridad absoluta, como si fueran reales. Esto me permite a mí abrir esta reflexión. Al pasear por los pasillos de la colección del Senado, como he hecho yo hace un momento, con rapidez, puesto que se avecinaba la hora de esta conferencia, he ido viendo los momentos más trascendentales de la historia de España. Y lo he hecho sin tener la oportunidad ni el tiempo para hacer un juicio de valor sobre ellos. Pero ahí estaba todo, todo. Ahí estaban los romanos, ahí estaban los visigodos, el Concilio III de Toledo, la conversión de Recaredo, la invasión del Islam, las embajadas, la reconquista, el juramento de Santa Gadea, los diversos reyes, los tercios, las batallas, los momentos de las abdicaciones, los juramentos, las victorias y también algunas derrotas. Ahí está todo lo que somos. Quizá los españoles, porque tenemos una historia tan compleja,
estamos permanentemente intentando, digo intentando porque no se puede, hacer una comprensión total de todo esto. Es imposible. Todo lo que nos ha pasado en tanto tiempo no se puede juzgar con los ojos de un hombre del siglo XXI. Es imposible. Pero sí podemos mirarlo como en esa visión de la experiencia cercana a la muerte, sintiendo que la historia nos pertenece, que somos nosotros y que vamos con ella, avanzando a lo largo de los siglos. Hay un camino visible, está lleno de personajes célebres, de grandes hazañas, de momentos trepidantes, también de mucho dolor, mucho miedo, mucho sufrimiento en las guerras, las epidemias, las invasiones. Pero uno no deja de tener la sensación de que fuera de ese camino, digamos, físico o material, de la historia material, existe otro más profundo y más misterioso. La historia espiritual de un mundo, la historia espiritual del mundo. Esta fue la reflexión que hizo San Agustín en aquel libro que fue la primera filosofía de la historia, que se llama La ciudad de Dios, donde por debajo de los hechos, por grandes y tremendos que sean de la historia de los hombres, tanto colectiva, universal como particular, cada historia nuestra, existe como un plan misterioso, invisible, que se va desenvolviendo y conduce todo hacia un lugar que no conocemos, pero que debemos sentir real. Este cuadro, La batalla de Lepanto, del pintor Juan de Luna, fue pintado en el año 1887 y entregado por quien era entonces la reina regente, viuda del rey Alfonso X de España, María Cristina de Augsburgo. Ella entregó el cuadro al Senado después de haber premiado con un importante galardón a su autor, Juan de Luna, que era filipino, por cierto, y que además había sido también héroe porque había luchado en algunas batallas al lado de los españoles. Es el primer pintor filipino, muy reconocido. El cuadro es muy bueno. Pero no vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de historia. Cuando subió al trono Felipe II, tuvo que asumir la enorme responsabilidad de administrar el mayor imperio conocido, el que había heredado de su padre, el emperador Carlos I, Carlos V. Aunque es cierto que heredó algunas maneras del padre, Felipe II era absolutamente distinto. Como distintos habían sido también su padre, de sus hermanas, recordáis, la reina María de Hungría o doña Leonor de Austria. Todos habían sido muy intrépidos, muy inteligentes. Era el momento grande de la monarquía española. No sabemos qué fuerza se habían conjugado ahí, pero fueron personajes realmente insignes. Tendrían sus sombras y sus luces, ¿quién no las tiene? Pero es verdad que contribuyeron mucho a hacer grande lo que hoy es España. Pero pasaban muchas cosas. No todo es tan magnífico como puede representar esa historia imperial de la época. Todo está trufado de batallas y de guerras en diversos lugares. El imperio era tan vasto, sin recurrir al tópico del sol y todo aquello, que los españoles estábamos porque eran nuestros antepasados, llevaban nuestra sangre, sometidos a una tensión en todos los órdenes que nos había estresado y nos había hecho llegar a pensar que éramos realmente llamados por la providencia para poder sostener esto que conocemos y conocíamos como Occidente, que se ha identificado con la cristiandad. Y era lógico. Las gentes que vivieron bajo el poder de Carlos V o Felipe II eran hijos y nietos de los que habían hecho la Reconquista. Es decir, muchos de ellos habían estado ahí, en lo que se representa en ese cuadro. Sus abuelos habían regresado
de esas últimas batallas de la Reconquista y venían enaltecidos porque al fin se había conseguido el sueño de sus abuelos, que era restituir el orden antiguo, porque realmente en la historia nunca se ha sabido con claridad en qué orden vivía uno. Muchos pensaban todavía que lo que estaban restituyendo era el orden romano, otros el orden godo. Le llamaron monarquía española, que además surge, como bien sabemos, con la unión de dos grandes reyes, el de Aragón y la reina de Castilla. Estos son sus hijos y sus nietos, junto con todos los súbditos de aquellos. No bien se estaba entrando por la puerta de Granada, cuando ya se estaba descubriendo algo que se llamó el Nuevo Mundo, porque realmente era lo totalmente otro. Creían que habían llegado a las Indias, pero habían encontrado un mundo absolutamente diferente y tan enorme que necesitaba mucha energía, sobre todo energía humana. Y mientras tanto, se había levantado en Europa lo que el monarca, lo que el emperador consideraba la mayor amenaza, la más terrible, la más nefanda, la herejía. De hecho, cuando muere en Yuste, Carlos V le hace jurar allí delante a su hijo, Felipe II, que terminará con la herejía de Lutero, sin saber que se iban a levantar más herejías todavía. Felipe II tenía que cumplir eso, que además estaba escrito, firmado y sellado en el codicilo del testamento del rey, que era su obligación principal en este mundo. Y había habido muchos testigos delante, por ejemplo, el conde de Oropesa, don Fernán Álvarez de Toledo, y su hermano, que después sería don Francisco Álvarez de Toledo, virrey de la Nueva España. Felipe II sintió ese estrés y ese gran peso que se colocaba sobre él. La Reconquista se había terminado. Muy poco tiempo después de la muerte de Carlos V, se levanta la ciudad de Granada otra vez. Nombra un califa que se cree descendiente de los omeyas y que era sobrino del caballero número 25, es decir, de uno de los que habían conquistado la ciudad. En una especie de delirio colectivo, la ciudad de Granada y todas las Alpujarras, y surge aquella guerra de Granada, que está también descrita por los hermanos Hurtado de Mendoza. Felipe II pensó que se le habían levantado en contra todos los demonios. La lucha contra los protestantes en Europa, la energía que requería la conquista y evangelización del Nuevo Mundo. Y ahora vuelve la Reconquista. El rey Felipe II nunca, después de la batalla de San Quintín, estuvo en ninguna batalla. Era muy joven y quedó tan horrorizado que casi siempre dirigía a sus ejércitos desde un monasterio. 19 veces estuvo en el monasterio de Guadalupe para dirigir desde allí la guerra de Granada. Pretendía ir a Córdoba, ya ven lo cerca que está Córdoba de Granada, pero al final ni siquiera llegó a Córdoba y desde ahí, con cartas y emisarios permanentemente, dirigió la guerra de Granada. Esto tiene mucho que ver con el cuadro, claro que sí. No se asuste, no les voy a contar toda la historia del siglo XVI. El hecho de que se levantaran los moriscos en Granada y abriera toda la costa del sur de España a los piratas berberiscos, le abría un camino franco y fácil a todas las galeras turcas que pudieran vencer lo que se llamaba el antemurale, es decir, que pudieran pasar primero por Creta y después por la isla de Malta, que estaba defendida por los caballeros, hasta llegar a las costas de España. Porque desde que en el año 1300 había surgido el Imperio Otomano, que duró hasta 1922, una sola idea había estado en la cabeza de aquellos sultanes emperadores:
emular lo que había sido Bizancio primero y después irse más atrás todavía y convertirse en el antiguo Imperio Romano, pero islámico. Es decir, ahí entraba, por supuesto, Hispania entera, ahí entraban también las Islas Británicas, Francia. Pero Francia se había llevado siempre tan mal con los reyes hispanos que el rey Francisco nunca dio facilidades, todo lo contrario, dio facilidades a los turcos. Nunca sabremos por qué, pero era una de las cosas que más preocupaban a Felipe II. Menos mal que desde la paz de Cató Cambresis, por fin, el rey puede sentir que puede mover los hilos de alguna manera, aunando fuerzas para evitar ese gran desastre que hubiera sido la llegada de los turcos a las costas españolas. Puedo asegurarles a ustedes, porque he leído creo que todos los documentos de la época, que la amenaza todos los españoles la sentimos como algo real. El esfuerzo que había costado la reconquista se disipaba y en muy poco tiempo iba a quedar hundido bajo un peso mucho mayor, que era un imperio islámico muy superior, que era el Imperio Otomano. Esto crea en los españoles un miedo a nivel del subconsciente que aparece en algunas obras de la época. Recordarán La Maltea o recordarán La Gran Sultana o el propio relato del cautivo de don Miguel de Cervantes, que por cierto estuvo en la batalla de Lepanto y ahí perdió el brazo y que sería también cautivo en Argel. Pues el Quijote está introducido, como recordarán, por esa pequeña obra tan amable que se llama El cautivo. Ese es el temor que tenían muchos españoles. Los desplazamientos eran tan grandes por tantos vericuetos que cualquiera podía ser hecho cautivo en cualquier momento. Esto hizo que surgieran dos grandes órdenes de liberación de cautivos, la Orden Trinitaria y la Orden de la Merced. A una de ellas le debemos el tener la imagen del Jesús de Medinaceli aquí en Madrid, que fue rescatada por los trinitarios en la Mamora. En fin, España en esta época era un gran territorio. Según el testimonio que nos dan algunas obras censos de la época, por ejemplo el de don Tomás González, podemos deducir que todo el territorio patrio era un inmenso desierto, solemne y silencioso. Había grandes poblaciones que estaban ubicadas en las vegas de los grandes ríos, en el Guadalquivir, la opulenta Sevilla, que se estaba beneficiando de ultramar, pero no piensen que el dinero se quedaba allí. Ya saben que se iba a los banqueros de Flandes, a los de Génova, a los alemanes, porque el emperador, en una corriente permanente de oro para mantener todas esas grandes batallas. La sangría no era solamente de oro y plata, era también de sangre, nunca mejor dicho. Los españoles se embarcaban permanentemente en el puerto de Sevilla y partían hacia las Indias. Que se lo digan a mis pueblos de Extremadura, que desde entonces no levantan cabeza. Esto fue en el siglo XVI-XVII y tenemos grandes iglesias, cascos urbanos hermosísimos, pero solitarios, solemnes y silenciosos. Los españoles no solamente iban al Nuevo Mundo, muchos iban al Mediterráneo. Si pudieran imaginarse la cantidad de historias que me encontré en el monasterio de Guadalupe, al recorrer lo que se llaman los códices de cautivos. Los códices de cautivos del monasterio de Guadalupe empiezan en el siglo XV y terminan prácticamente hace 2 días, en el siglo XIX. Cuando un peregrino llegaba al monasterio, contaba su historia ante los monjes y entregaba una manda. Y había siempre un amanuense que escribía el por qué había venido al monasterio. Muchos de ellos, entre los siglos XV y XVIII, venían porque habían sido cautivos, se habían encomendado a la Virgen de Guadalupe y habían sido liberados.
De hecho, a la Virgen de Guadalupe como centro de peregrinación se la conoció como redentora de cautivos. La única descripción que tenemos del monasterio de esa época nos la da don Miguel de Cervantes, que después de ser liberado por los mercedarios de su cautiverio en Argel, peregrinó al monasterio de Guadalupe para entregar sus grilletes, como uno más, hacer su ofrenda, y describió a la Virgen rodeada por una inmensidad de hierros, de cientos, miles de cautivos que llegaban y peregrinaban desde todos sitios. Es fantástica la colección de relatos de las vidas de todas esas personas, en cualquier lugar del Mediterráneo, en cualquier puerto, en cualquier ciudad, que como el propio Miguel de Cervantes sufrieron el cautiverio. Entre todas ellas me encontré yo la de un joven, Luis María de Monroy Villalobos, oriundo de Jerez de los Caballeros. Era tambor del tercio de Flandes. Encontré hasta la partida de bautismo. Fue hecho cautivo en los Guelbes y llevado a Constantinopla. En Constantinopla permaneció 5 años junto con don Álvaro de Sande, que había sido virrey de Milán. Después fue liberado, llegó hasta Malta, participó en la defensa de Malta y al final llegó a España, donde peregrinó al monasterio de Guadalupe, donde un hermano suyo era monje jerónimo, y allí dejó su historia. Apenas ocupa una cuartilla, pero pueden imaginar que ahí está toda la historia de España del momento. Como esas tantas y tantas historias. Con esto quiero decirle que los españoles sentían real la amenaza del turco. Siempre había alguien en la familia, en esa gran cantidad de españoles que se consideraban hidalgos. No es que tuvieran dinero, eran pobres, porque aquella España era muy pobre, pero todos se enorgullecían de ser hidalgos, viejos cristianos, y todos tenían que enviar al menos a un miembro de la familia a la iglesia y otro al tercio. Ese que iba al tercio o esos que iban al tercio quizá regresaban y contaban todas aquellas historias de los puertos de Orán, de Argel, de la isla de Yerba, de Constantinopla, pero muchos no volvían. Algunos quedaban enterrados en aquellos países. El año 2004 visité la isla de Yerba, los Guelbes, donde los tercios españoles dieron la gran batalla que precedió a la batalla de Lepanto, la batalla de los Guelbes. Allí murieron 5.000 jóvenes españoles entre edades de 15 y 22 años. Con las cabezas de esos jóvenes, el bey, el gobernador turco de los Guelbes, construyó una inmensa torre, la torre de Borg al-Ruz. Esa torre, con los cráneos de los españolitos, estuvo allí hasta el siglo XIX, hasta 1860, en que el protectorado francés, por considerarla repugnante, mandó que la enterraran. Aquello se llamó la batalla de los Guelbes, de infausta memoria. Fue de las cosas más terribles que nos sucedieron en España. Extremadura, gran parte de Andalucía, Castilla la Vieja, donde vivía ya muy poca gente, y La Mancha se quedaron sin jóvenes, por lo cual descendió la natalidad una barbaridad. Entre los que se iban a Indias y los que morían en las batallas, 5.000 almas en aquella época es muchísimo. No regresó ni uno. Allí hay un castillo en los Guelbes que se llama el Castillo Español. Había sido edificado unos 30 años antes, por orden del emperador Carlos V, después de la batalla de Argel. Ese castillo defendido por españoles sigue llamándose el Castillo de los Españoles. Ahora es un museo donde dan algunos datos de la batalla de los Guelbes y aparece incluso un grabado francés, todavía de la época, con la torre de Borg el Ruz. Me entrevisté con el director del museo. Era muy antipático. No sé la idea que tendrán de los españoles. Yo iba con mi mejor sonrisa y le pedí, aquello pertenece, como bien saben, a Túnez ahora,
y le pedí insistentemente que me dijera dónde había estado la torre y no consentía en decírmelo. Después de mi insistencia le regalé un libro de procurar ser lo más amable posible, decirle que iba a hacer un relato, que no iba a hablar mal, de jurarle por Alá y por lo que fuera preciso, que no iba a hablar mal de ni de los turcos ni de los tunecinos. Al final me indicó dónde había estado la torre, con la casualidad de que en aquel momento había unas máquinas sacando tierra porque iban a hacer una especie de estadio para hacer representaciones folclóricas, carreras de camellos y poner unas jaimas y unas tiendas para el turismo, porque aquello ya hoy día, esto, como pueden imaginar, eso es como Marbella, ¿no? Es todo turismo. Y efectivamente, el amasijo de huesos que estaban sacando era impresionante, o sea que era el sitio exacto donde había estado la torre. Algunos de esos huesos metí yo en un atillo, me traje a España y los tengo en casa. Porque son los huesos de aquellos 5.000 españoles, no por nada, es simplemente porque es un recuerdo, ¿no?, de lo que hemos sido y de lo que somos. Con esto quiero decir que en todas las familias, en todas las casas, en todos los pueblos, en todas las fiestas, en todos los momentos trascendentes, en la taberna, en las Navidades, en las reuniones, se hablaba siempre de la amenaza del turco, siempre. Era una amenaza enorme. Y es que muchos habían vivido en aquella Turquía y habían visitado la ciudad de Estambul. Estambul, desde que en el siglo XIV fuera conquistada por Selim, había sido convertida en la ciudad más importante de todo el Oriente, mucho más que lo que fue la antigua Constantinopla. Pero sería Solimán el Magnífico, el otro cuadro del que tengo que hablar, el que elevaría la ciudad a su máximo esplendor. Esta ciudad, que apenas tendría 30 o 40.000 habitantes cuando estaba el último emperador de Bizancio, alcanzaría la friolera de 100.000, 200.000, 300.000, ampliando la población cada siglo. De hecho, la propia palabra Estambul significa la gran ciudad, la ciudad enorme que fue Constantinopla. Hay un libro que les aconsejo leer porque es interesantísimo y nos da una idea de aquello, que se llama El viaje de Turquía. Es la época de Solimán el Magnífico y de Sinan. Recuerdan a Sinan, es el arquitecto que hizo las grandes mezquitas de Estambul. Nos cuenta un cautivo que vivió allí, que permanentemente hablaba con los turcos y entraban en diálogo, porque ellos tenían tanta curiosidad por saber cómo se vivía en España como curiosidad teníamos nosotros por saber cómo se vivía en Estambul. Y le preguntaba que cómo vivían los hombres españoles. En Turquía las mujeres no contaban nada. El protagonista del viaje de Turquía le dice que en España los caballeros son libres y el que dialoga con él, que Sinan, no lo entiende. ¿Cómo libre? Entonces el rey dice, el rey es libre también, pero cada caballero es libre con su familia y con su corte. Y existe una ley que impide que el rey le pueda quitar sus bienes. La conversación es muy larga, la tengo aquí, dentro de un momento se la leeré si quieren, y si no, como esta conferencia va a quedar en el documento original, pues porque si no, no nos va a dar tiempo. La conclusión a la que llega Sinan es la siguiente. Se queda pensativo y dice, pues aquí todos somos esclavos. Era el reino de los esclavos, y es que lo era. Si una mujer era bella, no tenía más posibilidad en este mundo que ir a engrosar el harén de un gran personaje, sino el del propio sultán. Y no había ley humana ni divina que la defendiera. Si un muchacho era bello y era fuerte, iba inmediatamente a engrosar el cuerpo de Europa, ya fuera griego, ya fuera chipriota, ya fuera de cualquier lugar del Mediterráneo. Se pueden imaginar
lo que podía pasar a un muchacho de aquellos, hecho cautivo en un barco, llevado a Constantinopla, lo primero que hacían era castrarlo, para que no pudiera trabajar en favor de su descendencia. De cada 10 sobrevivía uno, los demás se morían desangrados o por la infección, y eso que los cirujanos afinaban y estaban muy perfeccionados, pero no había los medios que tenemos ahora. Hay anécdotas que serían para contar y no acabar. Por ejemplo, el gran Cigalazán Bajá, que estuvo en la batalla de Lepanto al frente de una de las galeras turcas, es decir, en el enemigo de la Santa Liga. Este Cigalazán Bajá era de la familia de los Cicala de Venecia. Le habían hecho preso en una batalla anterior, cuando el asalto de Malta. Había sido llevado a Constantinopla con apenas 13 años, porque con esa edad ya iban los muchachos, en la galera de su padre, y fue llevado, convertido en genízaro, el lavado de cerebro impresionante, y al final sería Cigalazán Bajá. Después de la batalla, que fue hecho preso, los parientes, intentaron devolverlo de nuevo a Venecia y se negó rotundamente. Quería volver a Constantinopla. Tuvieron que dejarle volver a Constantinopla. El rey Felipe II leía y releía permanentemente, según me han contado a mí los archiveros del monasterio de Guadalupe, estas historias de cautivos, y tenía hecha una permanente reflexión sobre lo que le podía suceder a todo el oriente cristiano si esa gran amenaza llegara por fin a nuestras costas. Por lo tanto, no se ahorró ningún esfuerzo para crear esa liga en la cual convenció finalmente al Papa Pío V y entraran también la República de Venecia y entraran también la República de Génova y el Ducado de Borgoña. Esos fueron los preparativos de la gran batalla, que originalmente fue un desastre, no se ponían de acuerdo. Hubo tempestades, hubo una epidemia de tifus. Los barcos estuvieron anclados durante mucho tiempo en diversos puertos, por ejemplo en Mesina, en Sicilia, hasta que pudo reunirse toda la flota en Otranto y finalmente hacia Lepanto, que está en Grecia. La batalla fue rotunda. Todavía en los libros de fábrica de las iglesias y los monasterios españoles están las órdenes enviadas por los arzobispos metropolitanos con copia directa de la Orden de Roma, de que se estuviera rezando en permanente oración noche y día en todas las iglesias y conventos de la cristiandad. Y se inició la batalla. En el cuadro está representada, en fin, una idealización del combate. Ahí aparece don Juan de Austria al frente. Felipe II tuvo claro siempre, por lo que les dije antes, que no iba a ir a la batalla. No fue a la guerra de Granada, mucho menos iba a ir a la batalla de Lepanto. Fue el tremendo, porque era tremendo, don Juan de Austria, que superaba en poder, en energía y sobre todo en intrepidez a lo que había sido Carlos V. Hay cartas donde sus acompañantes, sus ayudantes, le escribían al rey diciéndole que no lo podían tener sujeto, porque todo en él era ir acá, ir allá. Había estado en la guerra de Granada y si no va a la batalla de Lepanto revienta, y allí estuvo en la batalla de Lepanto. Los detalles de la batalla son enormemente complejos. Muchos barcos eran de muy mala calidad, eran barcos antiguos, habían sido comprados a última hora. Unas 200 galeras, 16 galeazas, más muchas otras naves de abastecimiento por la parte de la Liga Santa y unas 250 por parte de la flota turca. La batalla duró y finalmente vino la victoria. Recuerden que en el monasterio de Guadalupe pueden ver el fanal. El fanal era la lámpara que estaba en el salón del homenaje de la nave turca, de la nave capitana, Pialí Bajá. Ahí está, en el monasterio de Guadalupe, colgada en la sacristía entre los fabulosos cuadros de Zurbarán. Y tiene un balazo que entra por un sitio y sale por otro. Los estandartes están en la Catedral de Santiago, están colgados, se ponen solo en la fiesta de Santiago.
y, en fin, muchas otras reliquias que se trajeron de la batalla. Es cierto que cuando se supo que la victoria ya era cierta, partieron estos veleros rápidos a dar la noticia de puerto en puerto. La noticia, por lo visto, llegó en primer lugar a Valencia y de allí se distribuyó a una velocidad de rayo por toda España. Tal era la importancia que tenía. Empezaron a sonar, la batalla fue el 7 de octubre, ¿recuerdan? Empezaron a sonar las campanas en la cristiandad durante 15 días, porque dicen por ahí sonaron una noche, ¿no? Donde quiera que iba llegando la noticia, empezaban a sonar las campanas intermitentemente. Yo he visto algunas cartas preciosas donde el campanero decía que tenía sangre de haber estado tocando durante 10 días, le llevaban la comida y todo arriba. Muchas campanas se rompieron y la sensación que se tuvo en la cristiandad de haber detenido algo que realmente pudo haber acabado con el mundo. Si hubiera gobernado sobre nosotros, en aquella época ya no era el gran Solimán el Magnífico al que se refiere ese cuadro, un personaje interesantísimo. Hubiera sido Selim, llamado el borracho, el beodo. Este emperador sultán turco había delegado casi todos los poderes en sus secretarios, en sus auxiliares, y él, se dedicó a tener una vida de comodidad. Tampoco le dio demasiada importancia a la pérdida en la batalla de Lepanto, y ahí es verdad que empieza un periodo de cierta tranquilidad. No se termina la amenaza turca, pero por lo menos se detiene. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues desde luego a mí no me ha defraudado y creo que a ninguno de ustedes, porque además hay una cosa que Jesús tiene y es sugerirte cosas. O sea, yo estoy convencido, os he visto a muchos que anotabais cosas, porque tiene una enorme capacidad de sugerir otras historias. Sobre esa historia parece que estar deseando leer la siguiente. Yo no puedo evitar el hacerle algunas preguntas, porque si os fijáis de pronto, ¡pum!, con una pincelada, todos hemos querido conocer muchísimo más a Juan de Austria. De pronto, todos hemos querido saber mucho más de Juan de Austria. A mí me ha sugerido efectivamente un momento, me habrán oído a lo largo de todas estas jornadas, referirme alguna vez a las expediciones de la Ruta Quesal. Empezaban en ocasiones en Yuste. Nos gustaba, a Miguel le gustaba que comenzáramos allí. Y recuerdo una vez y hacíamos el camino que hizo el emperador cruzando por el puerto de Tornavacas y pasábamos por Cuacos, donde había estado don Juan. Y luego Miguel nos describía, a círculo, aquella escena de cuando el viejo emperador, por cierto que se murió allí, se murió, ¿saben de qué? De malaria, no de gota, de malaria. ¿Por qué? Porque se hizo hacer un estanque para pescar truchas, que se enfadaba mucho porque decía que venían los de Cuacos y le quitaban las truchas. O sea, al emperador de todo el mundo estaba enfadado con los de Cuacos y tuvo otra frase genial, una bronca con el de los relojes, porque no podían poner a la hora todos los relojes de Yuste. Y le decía Munielio me parece que se llama, pero yo qué tonto he sido, he querido poner a todo el mundo en hora y no puedo poner en hora siquiera a los relojes de Yuste. Pero hay una escena cuando él se hacía llamar a su hijo pequeño, a su hijastro, a Jeromín. Y luego me imagino el momento que se lo dice a Felipe, a su hijo mayor, que tiene un hijo pequeño. He contado esto para hacerte una pregunta. Sabes que ha habido mucha literatura y a veces bastante negativa sobre la relación de Felipe II y Juan de Austria.
Yo me inclino porque hubo verdadero cariño fraternal, porque si no, no me puedo explicar cómo desde ese primer momento Felipe le va dando los niveles más altos que hay. Y te quería preguntar que cuál es tu opinión en esa relación entre el rey más poderoso del mundo y ese hermanastro que de pronto le ha salido y que no tenía apenas noticia, y cuál fue ese devenir y algo más de cómo era ese Juan de Austria muerto tan prematuramente. Hubo celos, ¿eh? Se sabe que sí. Hay, lo bueno que tiene el siglo XVI y como el XVII es el comienzo del siglo de oro español de las artes y las letras, es que tenemos mucha documentación y además que se opinaba, ¿eh? Y yo no sé dónde ha surgido esta idea de un mundo oscurantista. Por supuesto no era el mundo de hoy, pero la gente hablaba con cierta libertad y los frailes que escriben, bueno, simplemente les remito al epistolario de Santa Teresa de Jesús, yo lo recomiendo siempre, con la libertad con la que se mueve una mujer en aquel tiempo, hablando con todo tipo de personas, la cantidad de cartas que escribió y como ellas habla de todo, hasta de política, de todo. Y es verdad que hubo celos entre Felipe II y don Juan de Austria, hasta que Felipe II, que debió de ser un hombre enormemente perspicaz, inteligente, con una capacidad además de conocer a las personas y de reflexionar, y muy bien aconsejado además siempre, eso lo demuestra el sistema. Bueno, sí. Un tal Antonio Pérez. Un tal Antonio Pérez, efectivamente, que debió de ser también tela, ¿eh? Porque este hombre debió ser muy inteligente. Y decía que, bueno, había un apartado lo que pasa es que es imposible. Yo he preferido hablar un poco de la intrahistoria en vez de dar datos, pero hay un dato muy significativo y son los espías de Felipe II. Esto cada vez hay más tesis sobre el tema y se descubren más datos. Todo esto que después hemos conocido y que nos llama tanto la atención, los servicios de inteligencia, el espionaje, los espías, esto estaba perfectamente inventado en época de Felipe II y fue él realmente el que estableció un sistema de información que es una maravilla. No pueden imaginarse, tenía espías en todas partes. En todas partes. Yo he leído las cartas, las que envían uno, conozco los nombres de los personajes, todo, como en la propia Constantinopla sabía todo, intentó, antes de la batalla de Lepanto, pudo no haber batalla de Lepanto. Eso es muy interesante. Me había preguntado primero por Juan de Austria, porque la segunda era esa. Yo te pediría, acaba de hacernos ese reflejo de Juan de Austria, porque la segunda pregunta que tenía, me parece que es otro elemento que queda ahí, es que nos digas esto que nos está contando, que para mí, cada uno tenemos una novela favorita, ¿verdad?, de un autor. Él sabe cuál es la mía porque somos amigos de hace mucho tiempo. La Sublime Puerta, que cuenta esto que ha empezado ahora. Pero acaba antes, te lo pido por favor, con lo de Juan. Claro, sí. En la Sublime Puerta, ¿se oye bien? En la Sublime Puerta se habla efectivamente para escribir esa novela yo me adentré en toda la investigación histórica y me llamó muchísimo la atención. Pudo no haber batalla de Lepanto porque Felipe II estaba convencido de poder quemar todo el arsenal turco, el puerto de Pera, que era donde estaba en Estambul la flota turca, quemarla entera, quemar el arsenal y se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y envió a un loco, Sandro Barelli, a un siciliano, que era además de Cefalú, del cual todos se saben las cartas, todo, fue acompañado además por un caballero de Alcántara, y se introdujeron en la sociedad turca, hablaban perfectamente el turco porque habían sido cautivos, habían vivido mucho tiempo allí en su juventud, y Sandro Barelli pudo haber quemado el arsenal. Lo apagaron a tiempo, pero estuvo a punto de quemarlo. Y hizo 3 intentos más. Aparte de eso, sabía exactamente siempre cuando salía la flota turca. Por lo tanto, los turcos, más que enfrentarse a lo que era una flota más poderosa que la suya, que no era así porque estaban muy equilibradas, a lo que se enfrentaba era el servicio de espionaje, que era impresionante. Los turcos después, como lo sabían, intentaron tener espías en España y no lo consiguieron.
pero Felipe II tuvo espías en todo el Mediterráneo. Y vamos a lo de Juan de Austria, que es muy interesante. Esto demuestra el gran estadista que era Felipe II. Pero Felipe II no era un guerrero, y hay que comprender las vocaciones personales de las personas. Si no era, no era. Y él era muy consciente de ser un entorpecimiento más que una ayuda en una batalla. Utilizaba grandes generales, como en determinado momento el duque de Alba, los maestres, cuando hemos visto antes donde están todos los maestres de campo, era lo más granado de los ejércitos del mundo. Eran unos estadistas formidables, formados todos desde pequeños, en sagas familiares. Bueno, si ustedes conocían la historia de don Álvaro de Sande, que defendió la isla de Malta, como él tantos. Y Felipe II sabía que él era un entorpecimiento. Él se bloqueaba, debía de pasar miedo, no quería ir a la guerra. Dirigía la guerra desde lejos. Don Juan de Austria, como bien dice un clérigo de la época, es que no recuerdo quién es, sé que es un franciscano, pero no me acuerdo quién es, dice una expresión tan española, que el medio hermano le había venido como anillo al dedo, que había sido un regalo de Dios para él, porque tenía una persona de absoluta confianza, hijo del mismo padre, que representaba, porque Carlos V, comilón, bebedor, todo, pero guerrero había sido hasta tremendo. O sea, había vivido media vida encima del caballo. Y don Juan de Austria era guerrero, había nacido guerrero y quería ser guerrero, y estuvo en todas las batallas importantes de la época. Esa fue su vida. Con lo cual Felipe II en un determinado momento pensó, esto no es un enemigo para mí, esto es un aliado, bendito sea Dios. Y así se forjó la relación. Bueno, preguntas. Sí, ahí te lo traigo. Buenos días, buenas tardes. Un poco más fuerte, por favor, que aquí buenas tardes. Y muchísimas gracias por la conferencia. Dos en una. Ha ponderado que Felipe II tenía muy buen criterio a la hora de nombrar sus generales y almirantes, con la excepción de la Armada Invencible, supongo, número uno. Y número dos, que los laureles de la batalla de Lepanto, desde el punto de vista estratégico y militar, se los llevó Juan de Austria, pero Álvaro de Bazán no fue el que realmente decidió la batalla. Muchas gracias. La figura de don Juan de Austria, don Juan de Austria no se había formado en esas líderes, nunca mejor dicho. Es una figura simbólica, es por la presencia, debía de ser un hombre muy espectacular, con esas armaduras de la época y con todo aquello, y hermano del hombre más poderoso de la tierra. Entonces el efecto era simbólico, pero después estaban los estrategas, por supuesto. Don Juan de Austria estaba en la batalla en primera línea, estuvieron a punto de matarle muchas veces, pero realmente dirigían los generales, y generales como Álvaro de Bazán, pues almirantes. De hecho, la primera vez que se nombra la figura generalísimo es en la Santa Liga. Estaba el generalísimo de la flota. El generalísimo era porque realmente era el Consejo de Generales quien decidía, quien tomaba las decisiones. Pero tenía que haber una figura simbólica que era un primus inter pares, que eso es lo que representaba el generalísimo. Lo de la Armada Invencible. Bueno, lo de la Armada Invencible es otro cantar. Aquello es una cosa precipitada y movida más por la pasión que por la inteligencia. Pero hay que comprender también un poco las circunstancias en las que se dio, ¿no? A Felipe II le habían salido muchas cosas bien, entre otras que esto no las tenía todas consigo, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que pensó en la ayuda divina, es decir, que como consideraba que el fondo del asunto era tan legítimo, espiritualmente hablando, ¿no? Porque era una ofensa a todos los valores, a todas las creencias y sobre todo a las leyes canónicas, porque no olvidemos cómo era el rey, eso se sabía muy bien aquí en España, cómo era el rey Eduardo VIII. Eso se sabía muy bien en España porque Enrique VIII. Eso se sabía muy bien en España porque había unos espías permanentes en la corte del rey Enrique VIII. Entonces se sabía muy bien cómo era, ¿no? Y cómo se saltaba muchos de esos principios que en
este tipo de concepción del mundo de aquella España, que no olvidemos que venía de Cisneros directamente y de otra forma de repensar la realidad, pues él creyó en todo momento que iba a recibir ese auxilio divino y al final eso no estuvo pensado y fue un poco una locura. Eso es lo que hemos pensado con el tiempo, teniendo en cuenta también que de aquello no se sabe mucho, ¿eh? Hay muchos datos que todavía se nos escapan. Yo alguna vez he estado tentado, pero después me pierdo ahí en un montón de variantes que al final no me he atrevido nunca a entrar en lo de la Armada Invencible. Buenos días. Yo sé que aquí se habla más de historia que de pintura, pero me gustaría volver un minuto a la pintura para señalar dos... Sí, que aquí se habla más de historia que de pintura, pero me gustaría volver un minuto a la pintura para señalar un par de cosas. La primera, algunos personajes que están en la pintura que me parecen muy interesantes. En el Puente de Mando está don Juan de Austria, por supuesto. Detrás del personaje vestido de rojo está el autor. Este es un autorretrato del autor, Juan Luna. Y en línea con Juan de Austria, abajo en la barca, está Cervantes, que normalmente nadie se fija en él, pero Juan Luna se documentó. Y hay otros personajes que también son históricos, que yo ahora no recuerdo, pero que Juan Luna se documentó. Y querría hablar un minuto de la desgraciada historia del cuadro, porque ese cuadro debería estar aquí, en esta sala, no debería estar en un pasillo donde está ahora, que prácticamente no se ve. Yo pienso si sería en algún momento por ser de un pintor filipino. Tras la independencia filipina, los filipinos cayeron un poco en desgracia y entonces pienso yo que también fue un cuadro discutido en su momento. Pues parece que a Labardo Bazán le parecía muy estridente de color y hubo mucha gente a favor y muchas críticas en su momento. Pero yo me gustaría saber, yo supongo que eso no es fácil saber, es quién decide digamos, mandarle al pasillo en lugar de estar aquí como debería estar el cuadro. Es lo primero que he dicho nada más entrar. Y bueno, se lo he dicho a Antonio Perejenar, he dicho qué pena, no tiene perspectiva, no tiene una luz adecuada, no está bien colocado, en fin. A ver, es que aquí hay muchísimos cuadros, ¿eh? Y muchos más valiosos que ese. Entonces yo creo que al final es un problema de decisión. Hay que decidir. De todas formas, yo no he procurado en todo momento no hablar del tema plástico, por decirlo así, porque no es mi tema, no soy experto, entonces no quería hablar ni de la luz del cuadro ni de tal. Lo único que hay algunos detalles históricos, según el estudio previo que hice para venir a hablar, en los que tampoco no quería que le restara importancia a lo que yo quería decir. Entonces no quería meterme en si la coraza no debía ser esa, porque tenía que ser otra, porque esta es una coraza del siglo XVIII, que es de parada, que es de no sé qué. Entonces no me quería meter porque ahí entonces hubiéramos estado hablando de pintura. Y eso yo creo que se hace en el Museo del Prado. Aquí lo que nos importa es la historia. Entonces, la conferencia lo que quería era, nosotros somos escritores por la historia. Sí, queremos hablar de la historia de España. Ya habrá pintores por la historia que hablen de la pintura en España. Sí, yo solo quería complementar. Solo quería complementar. Pero la indicación es acertadísima. Es que el tema es que el cuadro se hizo para aquí. O sea que precisamente Barzanayana, que era el presidente del Senado que encargó estos cuadros, primero estuvo el de Pradilla, luego se encargaron el de Muñoz de Graín, Moreno Carbonero y este de Juan Luna. ¿Por qué Juan Luna? Juan Luna en el año 84 obtuvo el premio principal de las exposiciones nacionales por su famosa obra Spoliarum. Es una obra que estuvo en España mucho tiempo y que Franco se la regaló al gobierno de Filipinas en los años 50. Y hoy es la principal obra del Museo de la Galería Nacional de Filipinas. Tuvo tal éxito aquella obra que por ende el Senado decidió encargarle a Juan Luna esta obra. Juan Luna era un pintor diferente. Es verdad que esta obra no parece como de la misma época que las otras obras históricas que hay por aquí. Pero él, consciente de ello, mandó un boceto de la obra primero y estuvo aquí expuesto y lo vinieron a visitar mucha gente. Y después de eso se adquirió y se colocó aquí. O sea, la cosa es que, por supuesto, hay otros cuadros en esto, pero este cuadro era para estar aquí por la batalla, no por la pintura, sino por su historia.
Claro. Bueno, muy eso, bien. eso hay le que tocará eso- al Senado, disculpe, ¿no? Pero ahí, con tanto, claro, es que yo veía que ya me alargaba y me pasaba del tiempo que me habían dado, ¿no? Pero de Soleimán hay muchísimo que hablar también, hay que hablar del cuadro. El cuadro es un cuadro de escuela italiana, es anónimo. ¿Por qué está? Lo primero que pregunto uno, ¿por qué está si fue el gran enemigo? Pues está precisamente por eso, porque los enemigos también han configurado la realidad de lo que somos. Entonces, Soleimán el Magnífico, bueno, lo que tuvo que vivir Carlos V con Soleimán el Magnífico era su contendiente principal en el mundo. Él no se había encontrado otro enemigo. No olvidemos que su hermana fue reina de Hungría, doña María de Hungría, y tuvo que huir de Hungría cuando Soleimán el Magnífico llegó a la puerta de Hungría. Y ella tuvo que exiliarse, luego fue gobernadora de los Países Bajos, después vino a ver al emperador a España, murieron poco después de él, y su otra hermana, a la que he hecho referencia, don Leonor de Habsburgo, murió también visitando al emperador en el lecho de muerte. ¿Se pueden imaginar ustedes la escena? ¿Se lo pueden imaginar? Los tres hermanos, hijos de Juana la Loca, el hermano y las dos hermanas, los tres reyes, varón y dos hembras. Fíjense la importancia que tenía la mujer en aquel. Es que todo esto hay que valorarlo, que de esto hace mucho tiempo, que hace 500 años. Hablando de la política internacional y de lo que significaba Soleimán el Magnífico, se los pueden imaginar en el lecho de muerte allí en Yuste, María contando cómo habían sido las últimas batallas, donde había muerto su esposo, el rey húngaro había muerto en la batalla, en Buda, en la toma de Buda. Y la otra hablando de lo mismo y diciéndole al hermano, tienes que convencer a tu hijo porque esto se come en nuestro mundo. O sea, es una boca insaciable. Hungría nada menos. Desde ahí toda Europa. Y encima Europa dividida, como estaba entonces Europa. Por eso yo volví otra vez a la reflexión inicial, ¿no? La historia, las variantes de la historia, vistas con el tiempo todo parece tener una lógica. Hay momentos que no tienen lógica, no la tienen. Por eso está el enemigo. ¿Cómo no va a estar aquí? Claro, tiene que estar ahí. Además, es un personaje muy interesante, ¿eh? Vayan a Estambul, visiten los baños de Zemberlitas, la gran mezquita de Soleimán el Magnífico, hecha por Sinan, que es una auténtica maravilla, y el mausoleo de Soleimán el Magnífico. Una cosa que me ha picado la curiosidad. Vamos a señalar quiénes son los personajes que decía usted. A ver. Juan de Dios. En la barca. Este es Cervantes. ¿Y el autor? Aquí. No hablen todos a la vez. Arriba. Este de aquí. Este es el autor, o sea, que se ha colocado en un lugar de privilegio. Y este es Cervantes. No, es por saber porque me parece una anécdota. A los turcos no los tenemos identificados, ¿no? Vale. Claro, una imagen caótica, con mucha fuerza, con mucha violencia, que realmente merece la distancia para poder, si no, es imposible. A 1,5 metros no se puede disfrutar nada del cuadro. Efectivamente, el cuadro, sí, eso es cierto. Es lo primero que me ha dicho Jesús, porque al estar en un pasillo, si estuviera por lo menos al fondo, con la dimensión que tiene, pero claro, estos 4 están aquí por una idea clarísima. Conversión de Recaredo, la corona de Aragón, precisamente la entrada de Roger de Flor en Constantinopla, las 2 coronas, Aragón y Castilla, la toma de Granada. Este todavía nos queda, porque ya vamos, hoy ha sido la número 7 de la conferencia, nos quedan 2. Este cerrará este primer ciclo. Había muchas, pero claro, efectivamente, como es un cuadro tan grande, el de Lepanto casi no se puede ver. Así que una sugerencia es a ver si lo ponen en un sitio donde tenga una cierta distancia para poderlo apreciar. Pero no es cosa de nosotros, que somos visitantes, invitados, pero bueno, pues que el senador vaya haciendo correr la cosa. Más preguntas que había. Sí. Yo quería preguntarle, en mi libro de historia... Sí, es que no se oye muy allá, ¿verdad? Tiene un sonido muy distorsionado.
que en mi libro de historia ponía que toda la cristiandad, con el Papa a la cabeza, rezaban el rosario y de esta batalla surge la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Se lo pregunto. Efectivamente. Y una curiosidad. El turbante de Solimán significa la corona. Quiero decir, es impresionante el turbante, ¿verdad? Quiero decir si es paralelo a una corona o qué significado tiene. Efectivamente, el 7 de octubre se instaura definitivamente en toda la Iglesia Católica como bajo la advocación de la Virgen del Rosario, que no existía, porque se pidió a la cristiandad que se rezara el rosario. De hecho, en muchas iglesias de la cristiandad, no digo solamente de España, hay en Italia, hay en Sicilia, hay en España, Virgen del Rosario que están fechadas en la década posterior. Por ejemplo, yo estuve en un pueblo de párroco muchos años, Alange, donde por cierto hay unos baños árabes muy bonitos, y allí hay una Virgen del Rosario bajo la advocación de la Virgen del Rosario, vencedora de la batalla de Lepanto. Y en otro pueblo, de Puebla de la Calzada, hay otra, un retablo, y está fechado también me parece que en el 75 o en el 76, 2 o 3 años después. Es decir, que la llamada de atención del Papa Pío y la acogida que tuvo, vamos, es evidente en eso. Y desde entonces se celebra. Pero ojo, no solo el día 7, el mes de octubre entero, como mes del Rosario. Sí, y lo del turbante. Bueno, esto es un cuadro de escuela italiana, que es una cosa, es una recreación, pero sí sabemos cómo vestían los sultanes y cómo vestían la gente de su gobierno. Es que en esa época hay infinidad de miniaturas, de miniados, las miniaturas turcas. Les aconsejo que lean una novela histórica fundamental de un gran premio Nobel, Orhan Pamuk, que se llama Mi nombre es rojo. Ese trata sobre un pintor de miniaturas en la corte de Solimán el Magnífico. Y así se entera un poco porque en cada miniatura se ven las ropas, lo que comían, un detalle fantástico para poder saber la vida de los turcos. Bueno, muy agradecido a la conferencia. Yo soy un gran admirador suyo. Y de hecho ahora estoy leyendo su última novela, la de el Pozo Azul, el milagro del Pozo Azul, ¿no? Los baños del Pozo Azul. Los baños del Pozo Azul. Bueno, la reflexión que me hago, y lo ha dicho usted al acabar la conferencia, es que una batalla naval sirve para poco. Las batallas verdaderas son de tierra, son las que se conquista el territorio. ¿Qué nos quedó de esta batalla? Sí, ¿qué resultado tiene? Claro, es verdad. Y porque seguían dando la vara a los turcos 300 años después, ¿no? O sea que, la verdad, nos la hemos empollado, la tenemos en el imaginario de estudiantes y tal, como la gran batalla, pero ¿qué simbólico? En cambio, ahí está Gibraltar, claro, y ahí está otras cosas, 300 años. Es una cuestión emblemática, simbólica. El hecho de haber conquistado la nao capitana de la flota turca y habérsela traído, que se la trajeron a España con su fanal y con todas sus cosas, era una bofetada tremenda, y decirle cuidado, que esto puede pasar una y 1000 veces más. Entonces ya se detiene por lo menos la amenaza, pero porque la flota turca estaba absolutamente convencida que iba a pasar la barrera. Ya había habido otra batalla tremenda en Malta, ¿eh? Le aconsejo que lean eso porque es fantástico. Es fantástico la gran batalla que hubo en Malta, defendida por los caballeros de San Juan de Jerusalén, y también fue simbólica y llena de significado. También recibió el Papa a los héroes de esa batalla en Roma, y también tocaron las campanas, etcétera. A esos lugares se les llamaban los antemurales, como he dicho antes. Era un calificativo que le habían puesto los venecianos. Los antemurales eran la isla de Chipre, la isla de Creta, la isla de Malta, la isla de Quíos. Y desde esos puntos se daba aviso y se procuraba que no pasara la flota turca. A veces conseguía pasar los antemurales, a veces los venecianos los dejaban, eran muy interesados, ¿eh? A veces los dejaban.
Y a Malta llegaron, cuando los venecianos se quisieron dar cuenta, ya se metieron en el fregado, si me permiten la expresión, pero estuvo a punto de haber un desastre bastante grande. Pues el antemural significa la antemuralla, ¿no? Era como la muralla, donde estaban los barcos colocados y no podían pasar. El antemural más importante era Chipre. Y Selín, en la época de Selín, se libró la batalla de Chipre y vencieron los turcos. El rey de Chipre, porque había rey en Chipre, nombrado por el sultán turco, era un judío medio extremeño, medio portugués, de la familia de los Nasi, de doña Gracia de Nasi, al cual había ofendido enormemente Felipe II, porque los había expulsado de España. Estuvieron primero viviendo en Venecia y después se fueron llevando poco a poco sus bienes y se los llevaron vivieron en Estambul, asentados como una familia muy importante, y al final el sultán Selín le hizo rey de Chipre y allí se fue con toda su familia y se dedicó a cultivar viñedos. Hacían unos vinos extraordinarios que les mandaba el sultán, por eso le llamaban el beodo. Hay una parte de leyenda, pero hay una parte de verdad, en todo esto. Cuando conquistan los turcos Chipre, ya el sentimiento que se tuvo en Occidente fue: esto es el acabose. O sea, después de Chipre vienen detrás los demás antemurales. Entonces ya Venecia, los venecianos ya pidieron ayuda a Felipe II y al Papa. Y entonces cuando comienza la Santa Liga. O sea, dependía de eso. Por eso sí, lo que ha dicho es muy interesante. ¿Cómo se aprecia el valor de una batalla naval? Pues por esto. No estamos hablando de metros de territorio. Estamos hablando de capacidad de moverse. Entonces no existía la aviación, evidentemente. El vehículo más rápido para poder moverse de un lado a otro del Mediterráneo era el barco. Y si tenías el Mediterráneo, lo tenías todo. La prueba era el Imperio Romano, que era lo que querían conseguir ellos. El Imperio Romano tenía el Mediterráneo gracias a la navegación. De hecho, Bizancio no cayó en manos de los árabes. Recuerdan el sueño que había tenido el emperador. No cayó en manos de los árabes porque los árabes, me refiero a la dinastía Omeya primero y después a los abasíes, no consiguieron nunca llegar a Constantinopla porque la flota de Bizancio era poderosísima y tenían aquello del fuego griego, que todavía no sabemos lo que era, pero no se podía acceder a Constantinopla por barco. Sí, en ese sentido, y leyendo precisamente a Jesús, me di cuenta de la importancia tremenda que tuvo la batalla de Malta. Efectivamente, la batalla de Lepanto, en cuanto a elemento territorial, no es nada. Eso sí, le ha dado un palo a una armada como la turca que le deja bastante tocado, y eso se nota en los años siguientes. Pero hay una clave, y tú en tu libro que hacía referencia a la Sublime Puerta, después del desastre español de los Gelbes, lo narra porque Felipe II, yo es cuando descubrí que Felipe II era muy inteligente. De los derrotados en los Gelbes, él empieza a tener espías dentro de Constantinopla. A los que se llevan de cautivos empiezan a espiar para Felipe II. Y ahí precisamente son los que avisan de que el ataque es Malta, que el siguiente es Malta. Y en Malta, por primera vez, ya lo que tú decías, ya hay una conjunción, siempre con todo un elemento, que el reino de Francia hacía todo lo posible por torpedear. Los franceses eran los aliados esenciales de los turcos, religiones aparte. Y entonces ahí sí que Venecia, Génova, pero sobre todo ya el poderío español, que era considerable, salvan, a mi juicio, lo que hubiera sido una pieza que de caer hubiera sido terrible, que es la batalla de Malta, que es así que digamos que la ganamos. Pero, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué tal? Pues léanse el libro, porque la gracia de ese libro, que me di cuenta que Felipe II había sido el inventor del espionaje mundial. Sí, y lo he hablado con Jesús esto coloquialmente, y como hablaba, dice, es que efectivamente,
inventó, no que tenía informadores, no, que tenía una red, entendiendo ya el espionaje como un elemento estratégico de lo que era la política y la diplomacia, y tenía sus espías en todas las cortes donde él consideraba que tenía que estar informado. Y desde luego tenerlos en Constantinopla te la jugabas, porque entonces no había Convención de Ginebra. ¿Más preguntas? Quería preguntar si participaron de algún modo los Austrias, es decir, Fernando y su hijo Maximiliano, si participaron de alguna manera en la batalla de Lepanto, o en la Liga, vamos. ¿Participaron quién? Es que no le oigo. Fernando y su hijo Maximiliano, los Austrias. Sí. Bueno, la alianza de Felipe II con su tío, Felipe II había abdicado el imperio en favor de su tío. Ellos participaron, el ducado de Borgoña participó, lo que pasa es que hay una cuestión, no tenían armada, ¿me explico? Entonces, esta batalla era para los reinos y países, porque había dos repúblicas que tenían una armada que fuera eficiente. Es verdad que a cada uno de los aliados, que fueron aliados efectivamente, se les pidió que participase con 500 infantes. Los infantes se reunieron en los diversos puertos, pero no todos se pudieron embarcar porque no cabían. Entonces se sabe que muchas poblaciones, muchas ciudades enviaron gente que después no pudo embarcarse. Y de hecho, no me acuerdo cuántos jinetes, pero iban jinetes también, porque pensando en que en un determinado momento, claro, había que tener un arma que fuera eficaz en tierra, por si aquello terminaba en un territorio pedestre, ¿no? Y los jinetes fueron ineficientes. De hecho, se tuvieron que dar la vuelta porque se daban cuenta que la batalla iba a ser una batalla naval y que todo eso era peso, que eso era impedimenta. Se cometieron muchos errores de ese tipo, embarcar demasiada gente. Lo que sí fue efectivo, por lo que yo he leído y recuerdo, fueron los arcabuceros. Los arcabuceros españoles que eran muy diestros, muy eficaces y fueron fundamentales en la batalla. Los barcos eran unos inmensos armatostes que entraban en contienda y después se libraba una batalla que necesitaba forzosamente el arma de fuego. Y los arcabuceros estaban muy avezados. Se recogió lo mejor, lo más granado, nunca mejor dicho, de la infantería y se llevó. Pues, todavía una última pregunta. Buenas tardes. Haciendo un poco de abogado del diablo, ¿qué consecuencias tuvieron personales los derrotados, los soldados turcos derrotados? ¿Sabemos algo? ¿Qué consecuencias tuvieron? Personales. ¿Se les dieron prisioneros y sufrieron...? Ah, sí. Sí, lo mismo que los españoles. Por supuesto, sí. Por supuesto que sí. Hubo muchos prisioneros y hay unos momentos posteriores de la batalla de Lepanto con muchos pactos y con mucho intercambio que duró bastante tiempo. En los desfiles que hubo aquí, en las plazas de ciudades importantes y delante de las catedrales, se exhibieron a importantes personajes turcos que venían además con sus atavíos y con todas sus cosas. Había un gran respeto por el enemigo, cuando era la violencia esa sobre ese salvajismo pertenece a otras épocas anteriores y posteriores, pero en aquel tiempo el arte de la guerra, en fin, tenía su caballerosidad y sus cosas. Cuando se cogía preso a un importante personaje, se le exhibía, se le llevó a Roma para que el Papa los viera, se los llevaba a las catedrales para que viera la gente a los turcos, se los paseaba por las ciudades, pero después se hacía un intercambio, se sacaban unos beneficios inmensos para pagar los destrozos de la batalla. Tener prisioneros y sobre todo prisioneros ilustres, porque después todos, la parentela y sus súbditos, pues pagaban el rescate. Y a veces también se utilizaba para hacer intercambio. Había muchos personajes importantes que estaban hechos presos en Constantinopla. Por ejemplo, antes de la batalla de Lepanto, de Malta,
se rescató a don Álvaro de Sande, virrey de Milán, y fue con intercambio de prisioneros. Se había hecho prisioneros en otra de las batallas algunos de los bajás turcos y se pudo devolver a España a Álvaro de Sande, que murió además con una edad muy avanzada. Muy bien, pues hemos llegado a... Hemos completado la número 7 de las conferencias. Nos quedan 2. El próximo 14 será María Vila, una de nuestras más jóvenes escritoras, la que nos hable delante del cuadro del rescate de cautivos, un poco antes, en la época de Cisneros, en Orán. Y luego todavía nos quedará en este primer ciclo este cuadro. Les tengo que dar una noticia hoy que a lo mejor a algunos de ustedes les puede interesar. El año pasado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo hicimos un curso de verano que tuvo una aceptación enorme, batió el récord de matrícula. Bueno, les puedo confirmar que este año también habrá un curso sobre novela histórica en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que tendrá lugar desde el día 29 de julio al 2 de agosto, inclusive será toda una semana, en la que participarán, bueno, pues muchos de los que han sido protagonistas de este ciclo y otros más. En total, en estos momentos están ya confirmados 17 autores que nos acompañarán en ese ciclo en la Universidad Menéndez Pelayo en Santander. Pues nos encantaría, desde luego, estar a Jesús. En ese momento tendrá que hacer más de mozárabe, que sé que le gusta enormemente, pero estará Juan Eslava Galán, Almudena Arteaga, Isabel San Sebastián, Corral, Pepe Calvo Pollato, pero también otros muchos. La última adquisición es decirles que no es exactamente un escritor, sino un maravilloso pintor. Y espero ver algún día algún cuadro de Augusto Ferrer Dalmau en alguna de estas salas, porque creo que sí. Ya tiene uno en el Capitolio, sí, el de Gálvez. Pues si alguien está interesado, pueden ya incluso hasta matricularse en la matrícula que hay que hacer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El curso es, de nuevo, la historia al rescate de la historia, la novela al rescate de la historia de España, y allí nos podrán encontrar. Tendré el honor de dirigirlo. Sería, como les digo, un placer ver alguna de estas caras suyas también por Santander. Placer, y hasta abriremos el plazo de inscripción mañana, y ya se los digo, desen prisa, porque inmediatamente se nos llena el aforo. Sí, no, Fernando, te pedimos que nos clausures. Pues nada más, agradeciendo al presidente de la Asociación de Escritores por Historia y a nuestro conferenciante, a don Jesús Sánchez Adalid, la interesantísima conferencia de hoy, a todos ustedes por su presencia. Levantamos la sesión y muchísimas gracias. Espero poder volver a escuchar estas jornadas, tanto esta como en las siguientes ediciones. Muchas gracias a todos y están en vuestra casa, nunca mejor dicho.